Muy bien, entonces, buenos días ante todo. Vamos a continuar entonces la lectura de la Biblia con Romanos 8. Hicimos la vez pasada la primera parte de Romanos y nos quedamos en el versículo 28, 8:28. ¿Sí? Vamos a leer los dos últimos versículos como siempre hacemos, pero antes vamos a iniciar en oración para que podamos tener la guía de nuestro Señor. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que pasa en nuestra vida, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo, porque sea bueno o malo, Señor, tú sabes qué es lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por poder hacer que podamos comprender estas verdades en tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes a a discernir espiritualmente tu palabra, Señor, estas cosas que son tan profundas, tan difíciles de comprender con nuestra mente. Te pedimos que sea nuestro espíritu el que entienda las cosas que vamos a ver hoy día, Padre Santo. Te agradecemos por todas las personas que están entrando a, a escuchar, a compartir, Señor, tu palabra. Todo eso te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces. Vamos a ver los dos últimos versículos donde nos quedamos. Mateo 26, leeremos desde ahí, porque ya sabemos que todo va seguido, ¿no? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Lo vimos la vez pasada, ¿no? Que quién es el que escudriña los corazones, Dios. Él es el único que sabe nuestras motivaciones. Y por eso es que el versículo 28, que es lo que vamos a ver hoy día, hasta el final de Romanos 8, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, que a los que aman a Dios, pero qué hermoso que un versículo antes Él te diga, ¿no? Que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que Él sabe quién ama realmente a Dios, ¿sí? Y no necesariamente ama a Dios alguien que obviamente sigue exactamente todo lo que él dice, porque es difícil. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de quién realmente amó a Dios y en su carnalidad cometió muchos errores, pero lo amó y trató y siguió trabajando para él. Lo podemos ver en David, por ejemplo, ¿no? Lo podemos ver en, en Pedro, ¿no? O sea, él mismo le dice, Señor, tú conoces mi corazón, o sea, no me hagas eh, decirlo, ¿no? Tres veces, como le preguntó esa vez, Pedro, ¿me amas? ¿No? O sea, Pedro tuvo que decirle, tú conoces mi corazón, ¿no? Porque él podría decir cualquier cosa, pero el único que podía saber esa verdad era Dios. Y es así como es que acá él dice esto, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, que realmente la motivación que tienen es esta, que han amado a Dios, que aman a Dios, porque Él les amó primero, nos amó primero, ¿no? Él entregó a su Hijo y nos amó, de tal manera que nosotros no nos queda otra opción que amarlo también, ¿no? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dicen todas las cosas, yo solamente puedo pensar en dos cosas. Las cosas buenas que nos pasan, obviamente, y las cosas malas que nos pasan. Y solamente vamos a poder ver que algo era el plan de Dios y era perfecto, tal como Él lo diseñó para nosotros, cuando lo vemos en retrospectiva. A veces hay cosas que necesitamos
dejar que pasen, a veces necesitamos esperar en Dios para poder ver al final cuál era el propósito que Él tenía, por qué estaban así sucediendo estas cosas, ¿sí? Entonces, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es la parte difícil que vamos a ver. Ahora lo vamos a tratar de explicar un poco, pero es algo tan maravilloso que yo quiero que me sigan, por favor, en estos versículos que vienen. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué? O sea, antes me conoció. Sí, antes te conoció, antes de que creara todo, antes, porque es Dios. Es una idea tan increíble que nuestro cerebro de humano no lo va a poder comprender. Eh, o sea, podemos decir, sí, Dios es todopoderoso, pero es algo tan increíble que abruma, ¿no? Dice, versículo 30, y a los que predestinó, o sea que Él ya sabe quiénes van a ser salvos desde el principio. Todo lo hizo para Cristo y su iglesia, la iglesia que ha sido hecha para Cristo, ya estuvo pensada desde antes de la creación del mundo. ¿Sí? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, los hizo santos, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento vamos a tener ese cuerpo glorificado. Los que ya han sido pensados por Dios desde el principio, los que han sido predestinados para esto, ¿sí? Y voy a terminar de leer unos versículos más para poder explicar un poco más en profundidad esta idea tan maravillosa. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Él ha hecho todo para nosotros, los creyentes, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá detener la mano de Dios en la vida de un creyente si Él ya es salvo? Si esta persona por la que, por esa alma ya ha sido creado todo, Cristo ya vino y murió, ¿quién podría quitarle eso? Si Él ha hecho todo para esa persona que ya ha sido pensada por Dios desde antes de los tiempos, ¿no? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Qué, qué grande, ¿no? Esta, esta verdad, ¿no? Y podemos ver acá cómo es que eh, en esta parte hablamos un poco de la salvación, ¿no? Porque estamos hablando de que Dios sabe quiénes van a salvarse y quiénes no, ¿sí? Incluso aquí en el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿no? Porque Él mismo se ha hecho hombre para que estas personas que han sido escogidas sean justas delante de Él. ¿Quién es el que condenará si ya ha sido justificado? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros, ¿sí? Entonces, quiero que esta verdad que es tan impactante, ¿no? Que a veces así en primera instancia es como que, qué raro, no lo podemos digerir, no lo podemos entender, cómo es que nosotros em, hemos podido ser pensados por Dios antes, ¿no? Y en este sentido vamos a hablar de la salvación, am, de la salvación del Espíritu y si esta salvación eh, se debería de alguna forma sostener con las obras. O sea, es decir, que si esta salvación podría perderse. Y es algo que anteriormente y hasta ahora había un debate en ciertas iglesias de que si de alguna forma no estabas haciendo las obras del Espíritu, no se veían reflejados los dones del Espíritu Santo que vimos la vez pasada, tú podrías perder la salvación, ¿sí? Y ustedes imaginan que Dios te dé algo para después, o sea, algo como esto que hemos leído, ¿no? Que no escatimó ni a su propio Hijo y que ha hecho todo para estas personas que han sido pensadas desde el principio para que tú la pierdas por algo que hagas. O sea, es algo contradictorio, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarlo? Si es que si no estabas haciendo las obras del Espíritu, podrías perder la salvación. Claro, somos llamados siempre a ser santos mientras vivamos, eso es verdad, pero el punto está en las motivaciones, ¿no? En las motivaciones de nuestro corazón, en ese amor que debemos tener por Dios, no en que te vas a salvar, ¿sí? Porque si tu motivación es que vas a llegar a ser salvo por esto que estás demostrando, entonces otra vez caemos en el legalismo, en lo que hablamos antes, ¿no? Porque si haces las obras del Espíritu tratando de mantener, ¿no? Esa salvación, no perderla, entonces te convierte otra vez en un fariseo, ¿sí? Y otra vez estamos en esa delgada línea en el que podemos llegar a pensar que somos buenos y que son nuestras obras las que generan un papel importante en nuestra salvación, ¿no? Ya sea obteniéndola o manteniéndola. Y es allí donde esto no puede ser, no, esto no puede ser sostenido, o sea, esta idea que se le ocurrió a alguien no puede ser sostenida por la palabra de Dios, dado que la salvación no se pierde. Lo podemos ver acá. O sea, él no escatimó ni a su propio hijo. ¿Ustedes creen que va a quitarnos algo que él ya puso desde el principio? Sí, es probable que de repente alguien no esté totalmente en el espíritu, haciendo las obras del espíritu, de repente ahí, pero es el único que puede ver el corazón de las personas, es Dios. De repente es la lucha de esta persona, ¿no? La lucha con algo, la lucha de repente con un verdadero creyente, con algo de su carnalidad, qué sé yo, cualquier pecado, adulterio, drogas, alcohol, lo que sea, puede estar ahí. Y aún así, estando en la lucha, realmente ser cristiano, ¿sí? Pero estando en la lucha, ¿sí? Estando en la lucha. Y bueno, si es que yo siempre, siempre me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es mm, esta,
esa, como decíamos, delgada línea, ¿no? Entre saber si eres salvo o si no. Y, y yo pienso que sí es cierto que nosotros luchamos contra la carne, pero es cierto también que el espíritu se alimenta de lo que nosotros leemos, de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros hablamos, conversamos, de lo que compartimos con otras personas. Y, y tenemos que buscar de alguna manera eso para poder saber si realmente eh, nosotros estamos generando los dones del Espíritu Santo porque realmente ha habido un cambio y somos una nueva criatura. O si simplemente no podemos hacerlo, porque es verdad que de repente no lo puedes hacer porque no eres salvo. Entonces, eso es algo muy personal, ¿no? Es algo muy, muy personal. Como dijimos antes, hay gente que va a la iglesia y no pierde de ir a la iglesia y están ahí y no son salvos, ¿sí? Entonces, y como hay gente que está luchando con su pecado todo el tiempo, pero luchando y orando y tratando de entender más y tratando de, de, de estar cerca de Dios y que solamente Dios puede ver ese corazón, ¿no? Y entonces no podemos darle la potestad de decir que alguien es salvo porque ha hecho, no sé, una oración de fe o porque va a una determinada iglesia o porque, no sé, ha dejado o ha hecho algún pecado que no está dentro de lo que Dios dice, ¿sí? Porque lo vemos en la Biblia muchas veces, que gente que estuvo con Dios cometió pecados terribles. Pueden ver la historia de David. Él amó a Dios, estuvo con él y obviamente cuando él se alejó, hizo cosas muy, muy malas, ¿no? Y después volvió, retomó esa relación que tenía con Dios, pero lo que quiero que vean es que eh, el amor de que nosotros le damos a Dios solamente lo puede ver Él. Él es el único que puede ver nuestras motivaciones realmente, ¿sí? Y eh, nosotros sabemos que la salvación no se pierde, ¿no? Si realmente eres un cristiano, esta salvación se da por la fe en Cristo y no en nuestras obras, ¿sí? Es por la fe en Cristo. Am, y es lo que quería yo compartirles, ¿no? ¿Cómo es que podríamos perder algo que Dios ha determinado desde la fundación del mundo? Y, y vamos a hablar en ese momento algo que es un concepto muy difícil de entender. Más que entender, es de alguna forma aceptar, ¿no? Porque en nuestros razonamientos de humano, a veces esto es tan difícil de entender que solamente podemos hacerlo con el espíritu en la fe. Aceptar que Dios es todopoderoso, que Él es omnipresente, que es omnisciente, que es todo amor, ¿no? Y que esto le da la capacidad de predeterminar las cosas para demostrarnos su gloria, ¿sí? Entonces, hablemos un poco de lo que es la predeterminación. Y es una palabra que se usa dos veces en estos versículos. Los voy a volver a leer para que lo volvamos a interiorizar, un poco a masticar, porque es algo muy fuerte. ¿Cómo es que Dios me conocía de antes de la fundación del mundo? ¿Cómo es que Él sabe que yo voy a ser salvo? Qué increíble que Él haya dado a su Hijo, haya venido Él mismo a morir por mí. Es abrumador.
Leemos versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Porque ya dijimos que somos coherederos, ¿no? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito se refiere a quién es el primero que venció a la muerte. El primero en ser resucitado es Cristo, ¿sí? A eso se refiere. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la predeterminación? Que Dios ya nos escogió desde antes para ser sus hijos, que hizo un plan perfecto en el que nosotros estaremos con Él al final de todo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es si Él ha hecho este plan enmarañado para nosotros? Todo, cada cosa, Él ha fijado exactamente cómo es que nosotros vamos a ser salvos y estar con Él. ¿Cómo podríamos perder algo que Él en su infinito amor y misericordia ya determinó? Es imposible que si mandó a su Hijo a morir para poder cumplir su plan perfecto, esto no sea suficiente para mantenernos allí, donde Él nos puso desde la salvación desde la fundación del mundo, desde la creación, ¿no? Y son ideas profundas que no nos sobrecogen porque somos humanos, no tenemos la capacidad de comprender en su totalidad, pero sí nos ha dado la capacidad de creer, esa capacidad de tener fe, una fe salvadora, de tener amor, de dar amor y de, y de darle amor a Él. Vamos a ver otro pasaje, quiero que lo busquemos, Efesios, Efesios 1. Vamos a ver si lo podemos encontrar acá, donde también habla sobre la predestinación. Hay más pasajes, pero este me parece que es uno muy específico y es justo lo que estamos tratando ahora. Seguramente Efesios vamos a verlo después, pero quería yo que otra vez viéramos que Pablo siempre es congruente con sus ideas, porque no son suyas. Ya, todo lo que está escrito es la mente de Dios que está escribiendo, ¿sí? Porque no creo, o sea, no creo que él haga, ¿no? Su carta y se va a acordar todo lo que ha escrito. Claro, hay una congruencia y sí está muy bien, pero es la mente de Dios la que hace la que hace esto en Pablo. Entonces, miren, vamos a ir Efesios 1, vamos a leer del 4. A ver, dice, Efesios 1 del 4 al 10 leeremos, miren. Dice, según, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. A ver, un momentito, vamos a leer desde el 3, porque parece que lo hubiéramos cortado, así es que no. Vamos a leerlo desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y por qué? Todos nos van a... Yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué hizo eso? Y aquí está la respuesta. Según el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, para otra vez la gloria de Dios, para que Él pueda revelarse a nosotros, para que Él pueda manifestar todos esos atributos que Él tiene. No hay otra forma. En quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, o sea, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, Él ha hecho todo para Cristo. Y si no creemos en Cristo, no podemos ser salvos. Esa es la verdad. Por eso Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí, dice Cristo. Y es por eso, porque Dios ha hecho todo para Cristo, para Él. La Biblia se trata de Cristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo está relacionado con Cristo, porque es a través de Él en quien se cumplen las promesas que Dios está haciendo para poder manifestarse y para poder demostrarnos cuál es esa gloria de Dios y que en algún momento nosotros vamos a ser coherederos con Cristo y vamos a poder estar con Él, reinando en el cielo nuevamente, otra vez. Vamos a poder estar con Él como Él ha predeterminado que así sea desde el principio, ¿sí? Entonces, dice, am, ¿quién nos quedamos acá? ¿Quién es el que condenará? ¿Sí? Cristo es el que murió, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación o angustia, en este caso es o qué, ¿no? Tribulación o angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, nada que te pase en esta vida, sea bueno o malo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni siquiera el diablo, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo podríamos perder nuestra salvación? Inaudito. Esto no te deja pensar en una cosa así. No se puede. Lo estamos leyendo. ¿Quién podría separarnos de ese amor genuino, ¿no? Obviamente, genuino
con nuestra carnalidad, sin con todas las cosas que hacemos y cometemos. Pero ¿quién realmente que ama a Dios genuinamente, a alguien podría separarle de Él? ¿Algo? ¿Algún poder? ¿La muerte? ¿La vida? Dice, principados, potestades, ángeles, nada. Si ya eres de Cristo, nada podrá separarte de Él. Nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que le amamos, que hemos sido escogidos por Él, ¿quién o qué nos podría separar de su amor? No hay dificultad, problema, tentación, pensamiento. Nada nos podrá separar nunca de nuestro amado Dios. Si realmente esa es la motivación de nuestro corazón, es amarle. Y acá lo dice claramente, no solamente algo terrenal, ¿no? Sino también algo sobrenatural, algo que no es terreno, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada, ¿sí? Y creo que esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta oportunidad, ver que a veces nuestra, lo que nos ocurre a nosotros en nuestra vida a veces parece tan difícil de sobrellevar, lo que sea por lo que estemos pasando. Yo no sé cuáles son los pensamientos de cada persona que escucha esto, pero ahora puedo comprender que si realmente Cristo, sí, realmente Cristo me ama, Dios me ama, ¿cómo, cómo yo no podría amarle también? ¿Cómo yo no podría amarlo? ¿Cómo yo no podría entregar mi vida por el que ha dado todo, el que no escatimó a su hijo para mí? ¿Cómo no podríamos hacer eso? ¿Cómo no podríamos esperar en él lo que él decida? ¿No sabes qué hacer frente a una dificultad? Espera, espera en Dios, porque a veces queremos tomar por nuestra mano las cosas, ¿no? Queremos que todo ya se solucione rápidamente y, y a veces solamente nos pide esperar, a veces nos pide aguantar, porque dice que todas las cosas a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De repente hay algo que no has visto en tu vida que tienes que corregir. De repente hay algo que este problema que estás teniendo es algo que Dios quiere pulir en ti. De repente es algo que estaba ahí hace mucho tiempo, solamente que no puedes aceptarlo. Y esta es la única forma en la que Dios te lo puede mostrar. Y nosotros necesitamos ver el problema y no vamos a huir. Necesitamos ver el problema y dejarlo en las manos de Dios, porque Él tiene un plan perfecto desde siempre para cada uno de nosotros. Y es nuestra responsabilidad como cristianos, como amadores de Dios, obedecerle. ¿Y cómo le vamos a obedecer si no sabemos qué es lo que nos está diciendo que hagamos?
Es imposible obedecer algo que no sabemos, que no sabemos qué nos está diciendo. ¿Dónde es que nosotros vamos a poder encontrar cuál es la respuesta a eso que preguntamos a Dios? Es en la palabra, en la Biblia y también en la oración, porque Él nos responde, Él nos responde en la oración, Él nos responde con esto que hacemos todas las semanas, buscándolo, buscando entender más, buscando tener una relación íntima con Dios. Eso es el amor. ¿Cómo podrías amar a alguien que no conoces? ¿Cómo podrías amar a alguien si no sabes cómo es? Entonces, ese es el primer paso de poder amar a Dios, conocerlo. Y solamente vamos a poder conocerlo a través de su palabra. No hay otra forma, no hay otra forma. Vamos a cerrar en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias, Padre mío, por este tiempo. Padre Santo, te damos gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, tú tienes un plan perfecto, Señor. Tú tienes un plan que escapa a nuestros conocimientos, a nuestros razonamientos. Gracias, Señor, te damos por tu bendito plan. Padre Santo, te glorificamos, porque sabemos que a través de este plan, tu gloria es la que vamos a poder mirar. Tu gloria es la que se manifiesta, Señor. Todo sea para ti, Señor, para tu gloria, para tu honra, Padre mío. Gracias porque nos has escogido desde el principio de la- desde antes de la fundación del mundo, Señor, que es una idea tan abrumadora. Yo verdaderamente me conmueve el saber que me amaste primero. Gracias, Señor, por todo lo que haces en mi vida. Gracias, Señor, por todas las personas que, que escuchan esto en este momento, Señor. Te pido por sus vidas, por algo que estén pasando en sus vidas, por algo que tengan en su corazón que de repente no han podido ver a través de tu prueba, Padre, Padre amado. Te pido que nos ayudes a enfrentar los problemas con tu yugo, Señor, a través de tu palabra y solamente confiando en que tu plan es perfecto y que nosotros ya somos más que vencedores. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.